Esta presentación la titulé Un barrio bucólico, una molinera brutalista y una paradoja patrimonial, procesos y planes para una reconversión en Antofagasta, Chile. La modernización de Chile de la segunda mitad del siglo XX requirió de nuevos procesos de industrialización que estuvieron alineados y conectados con el desarrollismo latinoamericano, que tuvieron su inicio a fines de la década de los 40 y culminó en la década del 60 con las obras impulsadas por los gobiernos del presidente Jorge Alessandri y luego por el de Eduardo Frei Montalva. A inicios de los años 60, el desarrollismo alcanzó una nueva intensidad en la región, con propuestas más sistemáticas de planificación estatal, fomento a la industria nacional y modernización estructural, consolidando una agenda de transformación económica y social que tuvo repercusiones tanto en las políticas públicas como en la producción del entorno construido. En el caso del ámbito urbano de la ciudad puerto de Antofagasta, costa del desierto de Atacama, el impulso y respaldo de la formación de industrias que contribuyeran a una autonomía productiva dio por resultado la creación de dos empresas que edificaron obras de interés patrimonial que paradójicamente forman parte de una escasa representación de la arquitectura industrial del movimiento moderno en una ciudad que ha sido la capital minera del país. Una de las empresas fue la Molinera del Norte, que es sobre la que vamos a centrar esta presentación, dedicada a la producción de harina, edificada entre los años 1963 y 62 y 63. Y la otra fue la manufacturera de cobre que vemos en la imagen, también llamada Madeco, construida entre 1967 y 1969. La Molinera del Norte se inauguró el 1 de septiembre de 1963, producto de la iniciativa de los empresarios de origen croata, Jorge Razmilić Blagojević y Nikolás Eterović, para impulsar un molino de trigo y un complejo industrial para procesar productos alimenticios. El proyecto fue diseñado por los arquitectos María Schurman y Mario Reyes. María Schurman Lopetegui fue la única mujer arquitecta que tuvo una activa vida profesional en la región de Antofagasta durante el periodo del movimiento moderno. Ella estudió en la Universidad de Chile y se graduó en 1946, junto a su esposo y socio profesional, el arquitecto Mario Reyes Moya, graduado en la Universidad Católica de Chile en el año 50, tuvieron una oficina que desarrolló proyectos de arquitectura, entre los cuales estuvo la Molinera del Norte y algunos otros ejemplos que he puesto en esta diapositiva de su trayectoria profesional. Muchos de ellos hechos solamente por María Schurman realmente, pero todavía estamos en proceso de identificar cuáles son, digamos, solo de ella o en conjunto con su marido, a pesar de que la escena local sabe que en realidad la que proyectaba era él y él estaba dedicado más bien a la construcción de los edificios. También vemos aquí algunas imágenes de un evento en el que participaron juntos, o sea, tuvieron una activa vida en el gremial, ¿no? Aquí vemos que participaron del cuarto convención de colegios de arquitectos en Arica. Sobre el barrio bucólico. El conjunto de la Molinera se emplazó en el barrio Estación, un área patrimonial sobre un terreno con una suave pero reconocible pendiente, cuya composición urbana e historia se remonta a inicios de la formación de la estructura urbana de la ciudad. Lo primero a indicar es que el barrio está muy bien definido en cuanto a sus cuatro límites, porque está contenido en sus bordes oeste, norte y este por tres grandes terrenos industriales del ferrocarril y al sur por una avenida que anteriormente fue una franja ocupada por la vía del mismo ferrocarril. El proceso de formación y desarrollo urbano del barrio Estación puede ser observado desde las primeras cartografías relevantes de la ciudad. Antofagasta fue fundada en 1868. Pocos años después, en un plano de 1873, que es el que vemos en la imagen, hecho por Adolfo Palacios, al área noreste del núcleo central está cruzada por tres caminos, que es lo que está marcado en rojo, creo que se ve, ¿sí? Está cruzada por tres caminos para mulas que se dirigen hacia el nororiente y oeste, entre ellas el camino que conducía al mineral de plata de Caracoles. Luego, en una cartografía de 1880, hecha por Francisco Vidal Gormaz, se puede observar que sobre ese sector se planeó un ensanche en damero de 14 manzanas que se disponían en paralelo al gran terreno de la Compañía de Salitres emplazado al oeste y que separaba esta área del mar. Este ensanche no se ejecutó, sino que posteriormente su morfología adquirió una figura más orgánica y ya que se adaptó a esos antiguos caminos preexistentes, principalmente el que conducía a Caracoles. En un plano de 1893 ya se han conformado algunas manzanas en ese sector, con una composición radial que tiene su origen en la llegada de la vía férrea a los terrenos industriales al poniente.
en varias cartografías de 1903, se puede ver que el ferrocarril urbano, un sistema de transporte público de tranvías tirados por animales, también conocido como carros de sangre, había sido extendido hasta ingresar al barrio Estación por calle Adamson. Ese ferrocarril urbano estuvo en actividad hasta 1914. Además, se registra que la empresa de ferrocarril de Antofagasta, Bolivia, había extendido sus dominios con terrenos al norte y al oriente de ese barrio, convirtiéndolo en una pieza urbana confinada y adquiriendo la morfología que ha mantenido hasta la actualidad. El barrio Estación es un área residencial con un patrimonio significativo que ha definido la imagen e identidad del barrio. Entre ellos está la escuela Huanchaca, pero antes aquí está el hospital, el antiguo hospital inglés, la escuela Huanchaca a la derecha, la nueva estación de trenes, que no está nueva, pero era nueva en ese momento, ¿no? Las cocheras del ferrocarril, un conjunto de viviendas para la caja de empleados del Salitre, que la tenemos aquí, la Nimita de Baristo Montt, la iglesia de San Francisco y el sitio de memoria ex centro de detención La Providencia, que es un sitio bastante particular. Sobre ellos no me voy a extender. En el texto original que mandé para ser publicado hay explicaciones mayores sobre eso, no hay tiempo para hacerlo en este momento. Eh, la congruencia de esta diversidad de hitos y espacios particulares ha hecho que el barrio Estación haya sido escenario de diversas actividades patrimoniales que buscan rescatar y fortalecer la identidad cultural de la comunidad. Iniciativas como el proyecto Barrio Estación, Distrito de Diseño, asociado a la Universidad Santo Tomás, ha involucrado a vecinos y estudiantes en la creación de estrategias de comunicación visual que destacan la historia y riqueza cultural del sector. Estas acciones han incluido la recopilación de testimonios de los habitantes, la asesoría en diseño para emprendimientos locales y la mejora de fachadas y espacios comunitarios. El edificio del Molino, que también es parte de este conjunto de piezas, se alinea con el brutalismo en su expresión material y composición. El conjunto posee 3 piezas: el molino al noroeste, con un volumen alargado de 6 niveles, los cimientos de 12 silos al oeste, las oficinas y el pabellón de control de acceso al sur. Destaca por su particular hormigón texturado en trama de líneas alternadas derivadas del encofrado y el uso de celosías circulares. Además, su retícula estructural libera los interiores funcionando como una suerte de exoesqueleto. El Mercurio de Antofagasta decía, bueno, el recorte que vemos ahí en la imagen, de líneas bellas y elegantes es el edificio del Molino de Antofagasta. La Molinera es una de las pocas obras industriales de la arquitectura moderna en Antofagasta, la cual además destaca porque se alinea radicalmente con 2 aspectos muy particulares de la modernidad. Por un lado, el reconocimiento de la arquitectura industrial en los silos y molinos como una manifestación vanguardista del racionalismo, y por otro, su sincronía con las búsquedas y lógicas expresivas del brutalismo. Respecto de lo primero, Gropius en 1913 manifestó que los silos de Sudamérica tenían una monumental grandeza y que su composición tenía tal exactitud que su significado era inequívocamente claro y no estaban enturbiados por la tradición. Bueno, hay muchas historias sobre estos silos de Gideon, que después los publicó de otra forma, intervenido Le Corbusier, no me voy a detener en eso tampoco. Respecto del brutalismo, al analizar la composición y expresión del edificio El Molino, veremos cómo se alinea innegablemente con la manifestación más ética del brutalismo. En el predio se pueden identificar las piezas principales que mencioné, ¿no? El molino, en el noreste, este edificio alargado, aislado de 5 niveles, más un zócalo, el galpón añadido. En L, los cimientos de los silos. Bueno, en esta imagen todavía estaban los silos, porque de la parte superior eran de estructuras metálicas que fueron desmontados. Y finalmente las oficinas administrativas que están en la zona de acceso, más el pabellón de control de los guardias. Sin duda destaca en el volumen del molino su imponente presencia urbana. Se convirtió en un hito referencial en el sector. Su expresión material es muy relevante porque la obra revela una búsqueda expresiva por el uso de un encofrado diseñado, que lo mencioné, una trama de líneas alternadas en el hormigón. Y además por la retícula de las fachadas exteriores de lo que he mencionado como una suerte de exoesqueleto, que además refuerza esta idea de las arquitecturas del brutalismo.
Otras imágenes de a la distancia del conjunto cuando todavía estaba en funcionamiento. Son imágenes antiguas que había tomado del año 2006, 2007. El cuerpo central, más abierto, con una retícula de vanos mayores por el poniente y con vanos con ranuras horizontales por el oriente, se caracteriza por la expresiva retícula de celosías que marcan las ventanas y antepechos. Sin embargo, no se trata solo de una fachada, no se trata solo de un entramado con una connotación medioambiental, sino que es el exoesqueleto que he mencionado que configura fachadas estructurales que permiten liberar el espacio interior de cualquier otro elemento, como lo vemos aquí en algunas imágenes de los interiores. En síntesis, la expresión de la obra en sus diversos aspectos, primero la pieza monumental, industrial, luego la expresión de los materiales vistos y por último el exoesqueleto, confirman que se trata de una manifestación de lo que se ha denominado como brutalismo. A pesar del interés que podría suscitar el conjunto de la Molinera, sus procesos industriales afectaban el vecindario. El año 2005, el Ministerio de Salud declaró las operaciones de la Molinera como molestas y contaminantes. Y el municipio, el año 2002, impuso su traslado, de modo que la comunidad del barrio Estación entró en enfrentamiento con su presencia por la contaminación y ruido a partir desde el año 2013. La empresa interpuso recursos de casación por el decreto municipal, los que fueron rechazados por la Corte Suprema en abril de 2015, lo que impulsó el cierre en el año 2015 y 2016, comenzando el desmontaje de los silos. En el año 2012 realizamos una ficha del edificio, entre otras publicaciones, realizamos una ficha del edificio, la que fue incluida en un relevamiento nacional de obras modernas realizada por Docomomo Chile. De modo que esto colaboró a que cuando las construcciones estuvieron sin uso desde el 2016, fue adquiriendo cada vez mayor valor su arquitectura como parte de un relevante legado del modernismo en Antofagasta, así como su coexistencia con un barrio de interés patrimonial y como un espacio emplazado en un área de seguridad frente a los tsunamis. El año 2022 se concretó una operación que venía forjándose, la adquisición de la Molinera del Norte por el Estado, para convertirlo en un nuevo epicentro cultural. El proyecto presentado por el gobierno regional busca transformar el emblemático edificio para albergar el archivo y depósito regional, que se encuentra actualmente en zona de inundación. Desde entonces se viene llevando a cabo varios procesos para poder ejecutar estas obras, entre ellas las consultas ciudadanas y la planificación de la reconversión, así como obras preliminares como la construcción transitoria y el traslado de los depósitos. En noviembre del 2024 fuimos invitados a ser parte de uno de esos procesos organizado por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Este evento reunió a vecinos del barrio Estación y actores culturales locales para discutir el futuro uso del edificio. Y en el evento se expusieron los intereses de las instituciones del Estado y se recogieron impresiones de los participantes sobre la reconversión que afectaría al conjunto de construcciones. Esta reconversión está en pleno proceso, sin embargo ilustra lo que podríamos definir como una suerte de paradoja patrimonial. Inicialmente el rechazo por su presencia en ese barrio, ¿no? En ese barrio residencial, por su función industrial. En paralelo, la valorización de su arquitectura brutalista y finalmente su incuestionada consolidación como un hito urbano e identitario de este barrio, con una comunidad patrimonial que se ha mantenido activa en cuanto a los debates, con aparentes cambios de percepción del rechazo al reconocimiento, aunque sin duda mediado por la difusión de los valores, impactando la conciencia y la voluntad política, afortunadamente. Eso sería mi presentación. Muchas gracias.